El dinero en la familia no se sostiene si solo hablamos de dinero. Tiene que haber educación, tiene que haber valores. Que si ves a dos hermanos andando por la calle es que todavía no han heredado. ¿Y eso es verdad? Bueno, en muchos casos sí. Todos tiran de una cuerda hacia su lado, pero no todos tiran en la misma dirección. Y eso hace pues que a veces las cuerdas se rompan y las relaciones se rompan. Normalmente los padres no hablan de nada, los hijos hacen su vida y cuando padres fallecen, pues los hijos se ven en un rol, primero que no han deseado, que no están formados, que no tienen tiempo para desarrollarlo y tienen que tomar decisiones que nunca antes han tenido que tomar. Y eso pues les lleva a esos enfrentamientos y esos errores que se toman cuando no estás preparado para tomarlos. ¿Cómo nos teníamos que poner de acuerdo el día que nos tuviésemos que poner de acuerdo? Y entonces empezamos a trabajar eso hace 20 años. ¿Qué saben los padres o los abuelos que han criado hijos que tienen una buena relación con el dinero que los demás no? Tienes que entender qué significa el ahorro, qué significa la inflación, qué significa el interés compuesto. Todos en nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones financieras, no solo de inversión. Lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, en mi opinión, es una buena educación. Si les dejamos demasiado, en el caso de poder tener demasiado, los hacemos herederos profesionales. Y como vamos a vivir mucho tiempo, lo que les vamos a hacer es quitarles la ilusión de vivir. Si quisieras debilitar una sociedad, una de las primeras cosas que atacarías probablemente sería la familia. Imagínate que eres un malo malísimo, de esos que acarician un gato negro mientras sonríen con carcajadas y te da por fastidiar a la sociedad. Pues probablemente una de las primeras cosas que atacarías sería la familia. Porque la familia, con todos sus defectos, sigue siendo uno de los últimos refugios reales del ser humano. Y una de las mejores fórmulas de organización social, probablemente junto a la empresa privada. Probablemente el Estado sea de las peores, pero eso lo hablaremos otro día. La familia sigue siendo una de las pocas estructuras capaces de sostenernos cuando todo lo demás falla, cuando en la vida hay problemas, porque si algo sabemos es que en la vida antes o después hay problemas. Y curiosamente, o quizá por eso, quién sabe, depende de lo conspiranoico que te hayas levantado esta mañana, está en el punto de mira. En los últimos años nos han vendido una idea seductora y es que la libertad consiste en no depender de nadie, ni de tus padres, ni de tus hijos, ni de tu pareja, ni de tu familia. Hemos confundido libertad con libertinaje y la verdad es que suena bien. Hasta que entiendes que no depender de nadie implica una cosa, que es no fortalecer el vínculo. Y una vida sin vínculos es una vida sin refugio. Hasta aquí seguramente, o no lo sé, estemos de acuerdo. Aunque si no estamos de acuerdo, recuerda que podemos seguir siendo amigos estando de acuerdo en el desacuerdo. La cuestión viene cuando hablamos de cómo sostener esos vínculos cuando hay dinero de por medio. Y de esto vamos a hablar hoy, de dinero y de familia. Porque el dinero genera problemas en las familias. El dinero a veces, cuando no se gestiona bien o cuando no hay unos cimientos adecuados, puede ser fuente de discusión. El dinero puede ser un fuerte pegamento o un potente disolvente. El dinero es una prueba de fuego para los vínculos. Y esta es la idea con la que quiero arrancar hoy y de la que vamos a charlar hoy. Que el patrimonio familiar no es solo dinero, el dinero es solo una de las vertientes del patrimonio familiar. Así que el dinero bien gestionado puede dar estabilidad, puede dar libertad y puede dar continuidad a una familia, o mal gestionado la puede destruir en 1000 pedazos. Y por eso me parece tan interesante la idea que trabaja nuestro invitado de hoy, Borja Durán, ya te lo adelanto, en su libro Gestión del Patrimonio Familiar, que es que gestionar bien el patrimonio familiar, el dinero, no va solo de números, no va de invertir mejor, no va de saber de dinero, va de entender que el patrimonio de una familia nunca es solo dinero, es confianza, son valores, es legado, es responsabilidad, es educación, es cuidado, es una forma de respeto a lo que otras personas, tus antepasados, construyeron antes. Hoy hablamos de dinero y hablamos de familia y lo hacemos con Borja Durán, a quien hace mucho tiempo que tenía ganas de entrevistar. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast, esto es una tribu, esto es pensamiento positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Hoy estamos con Borja Durán, experto en gestión patrimonial familiar y experto en inversiones, autor de Gestión del Patrimonio Familiar, consejero delegado de Wealth Solutions y también profesor desde el último año de nuestro máster de libertad financiera de IPP. Borja, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerte esta entrevista.
Muchas gracias, Sergio, por la invitación de estar aquí. Yo estoy encantado también de poder acompañarte hoy. Me recomendó un amigo, conoces esta historia, tu libro de Gestión del Patrimonio Familiar, y sabes que todos los amantes de la libertad financiera, que aquí hay muchos en este entorno, nos ha gustado tu libro. Y nos gusta precisamente porque habla de esto que decía en la intro, que es que el dinero en la familia no se sostiene si solo hablamos de dinero. Tiene que haber educación, tiene que haber valores. En tu experiencia acompañando familias, ¿por qué el dinero no pasa a una tercera generación? Primero, porque no se crea en una primera que ya... Porque no se consigue. Porque no se consigue, pero si se consigue, Sí. porque es muy difícil que pase y que si pasa se acabe perdiendo, Borja. Bueno, de una manera muy resumida sería que la primera generación es una dictadura cariñosa, donde te quieren mucho pero opinas poco. Primera generación es el que crea el dinero. Que lo genera. Esa dictadura cariñosa, cuando fallece el fundador, pues se pasa a la democracia popular. Y no siempre las democracias incipientes están preparadas para la gobernanza, tomar decisiones en grupo o poder alinearse en sus objetivos. Entonces, todos tiran de una cuerda hacia su lado, pero no todos tiran en la misma dirección. Y eso hace pues, que a veces las cuerdas se rompan y las relaciones se rompan. De broma, hay un chiste que dice que si ves a dos hermanos andando por la calle es que todavía no han heredado. ¿Y eso es verdad? Bueno, en muchos casos sí, en muchos casos sí. Dicen lo mismo que no conoces a tu mujer hasta que te separas de ella, o a tu marido, y que no conoces a tus hermanos hasta que pasas una herencia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué conclusiones has llegado después de acompañando a familias tantos años? Bueno, la realidad es que, bueno, tras un ejercicio que realizamos en nuestra empresa, estuvimos analizando los fracasos que había en los saltos generacionales de las familias, a nivel familiar y a nivel patrimonial. Y llegamos a la conclusión de que hay 10 piedras, por decirlo así, que matan a las familias y que siempre están presentes en todos estos problemas. No tienen que estar todas, algunas de ellas. No, siempre están, pero normalmente hay varias. Y además las solemos dibujar o pintar como si fuese una tela de araña, porque si mejoras una, mejoras las demás, pero si estropeas una, estropeas las demás. Y esas piedras, entre otras muchas, pues es la comunicación, la confianza, la gobernanza, que es tomar decisiones en grupo, tener una misión compartida. Entonces, bueno, tienes que ir encajando esas piezas para que todo tenga sentido. Pero eso cuando hablamos de grandes patrimonios. ¿Y No, si hablamos de pequeños patrimonios? Es igual. O sea, ¿qué pasa con el señor que compra 3 pisos y tiene una panadería en un pueblo y se lo deja a sus hijos? ¿Es igual? Es igual. O sea, hay una cosa que hice hace 20 años ya con mis hermanos y con mis padres vivos, era hablar de cómo nos teníamos que poner de acuerdo el día que nos tuviésemos que poner de acuerdo. Y entonces empezamos a trabajar eso hace 20 años. Eso nos permitió que en el fallecimiento, en este caso de mi madre, primero mi padre todavía vive, cuando ella faltó, ¿qué pasó? Nada, porque ya estaba todo hablado y estaba todo organizado. Y también además lo hicimos porque no queríamos tener interferencias tanto de las parejas, que no solo que la gente piensa que restan, pero que muchas veces aportan mucho, y así es en nuestro caso, sino de los hijos de los hermanos. Somos 4 hermanos y por tanto no sabíamos lo que iba a pasar en 20 años y queríamos que eso no tuviese ningún tipo de interferencia. Háblame de educación en la familia. Muchas de las personas que nos escuchan les interesa el tema de la libertad financiera, de mejorar su vida en un sentido amplio, no solo el dinero en general, ¿no? Y una de las preguntas que se repiten mucho es, oye, ¿qué saben los padres o los abuelos que han criado hijos que tienen una buena relación con el dinero que los demás no? Esta es una pregunta que a mí me han hecho mucho en sesiones de preguntas y respuestas y que ahora que tú eres profe de la casa te las van a hacer también. ¿Qué saben? ¿Qué hay que saber? Bueno, hay que saber que... Para educar a hijos y a nietos. En respecto del dinero. Respecto del dinero. Bueno, suena un poco algo típico, es que el dinero cuesta mucho ganarlo y se pierde muy rápido. Y yo creo que desde pequeños, y en este país no se trata mucho, tienes que entender qué significa el ahorro, qué significa la inflación, qué significa el interés compuesto. Todos en nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones financieras, no solo de inversión. Nos compraremos una casa, igual nos compramos un coche financiado o pagamos la educación de nuestros hijos con un cierto crédito y, por tanto, conocer ese tipo de herramientas te da libertad para tomar mejores decisiones y el resultado es bastante mejor. Lo que estás haciendo es incrementar
el porcentaje de éxito que te puede llegar a ocurrir. No estamos todos exentos de cometer errores, pero probablemente si reducimos el gran porcentaje tendremos más éxito. O sea, hablar de dinero con normalidad, explicar todo. Explicar qué es el dinero, cómo se utiliza y cómo se maneja. ¿Qué ocurre? Hasta relativamente hace poco, y todavía en muchas casas de todo el mundo, y en España en particular, el tema, normalmente los padres no hablan de nada, los hijos hacen su vida, y cuando los padres fallecen, pues los hijos se ven en un rol, primero, que no han deseado, que no están formados, que no tienen tiempo para desarrollarlo, y tienen que tomar decisiones que nunca antes han tenido que tomar. Y eso pues les lleva a esos enfrentamientos y esos errores que se toman cuando no estás preparado para tomarlos. Bueno, seguimos hablando con Borja. Antes vamos a hacer una pequeña introducción al tema de hoy. Bueno, si hablamos de dinero y familia, lo primero que parece que hay que preguntarse es ¿para qué queremos el dinero? A mí hay un orden lógico que me parece que hay que seguir cuando hablamos de dinero y cuando hablamos de desarrollo personal en un sentido amplio, y es el orden lógico de cómo hay que hacerse las preguntas. Muchas veces nos preguntamos cómo, y sin embargo yo creo que primero hay que preguntarse para qué, después qué y en última instancia cómo. A veces nos hacemos directamente la pregunta ¿cómo? ¿Cómo mantengo la herencia del abuelo? ¿Cómo hago que el dinero no sea un problema? ¿Cómo hago para...? Y lo primero que yo creo que hay que preguntarse, hablemos de dinero o de cualquier otro tema, es ¿para qué? ¿Para qué quiero el dinero? ¿Para qué quiero la salud? ¿Para qué quiero buenas relaciones? Luego, ¿qué hago para tener dinero? ¿Qué hago para mantenerlo? ¿Qué hago para invertirlo? Y finalmente, ¿cómo? Creo que es un buen orden, no solo para el dinero, sino en general en la vida. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y esto nos lleva a hacernos más preguntas. Oye, ¿has definido cuánto dinero necesitamos en esta familia o hemos definido cuánto dinero necesitamos para estar bien? Porque ya lo sabes que parte del truco con el dinero es tener la expectativa real y clara de lo que necesitas. Oye, también esto nos lleva a preguntarnos ¿para qué quiero el dinero? Y esto nos lleva a preguntarnos ¿tengo un plan? Es decir, ¿sé qué es lo que necesito hacer para estar bien con el dinero? Así que ¿para qué? ¿Qué? ¿Cómo? Segunda idea, arrancaba con esto y es que me parece esencial. El patrimonio no es solo dinero. Aquí hablamos mucho de ahorrar, hablamos de invertir, hablamos de comprar activos, pero la realidad es que el patrimonio es también cultura, es también educación, son también modales, son también experiencias. ¿Qué pasa cuando tú no estés? ¿Qué pasa cuando el que ha creado ese dinero, la generación 1 de la que hablaba Borja, ya no está? Pues lo que va a quedar es lo que no se ve. Borja utiliza una metáfora que a mí me gusta mucho, es la metáfora del iceberg. Y dice, oye, el dinero, el patrimonio es lo que se ve, es la parte que se ve del iceberg, pero en la parte que no se ve del iceberg, lo que hay es educación, lo que hay es cultura financiera, lo que hay es riqueza relacional, que es esta cosa que hemos hablado aquí en muchas ocasiones de que la riqueza económica normalmente va acompañado de otro tipo de riquezas, riqueza en conocimiento, riqueza en relaciones, riqueza en estudios, riqueza en cultura. El patrimonio económico empieza cuando una familia aprende a hablar de dinero sin tabúes. A mí hay una cosa que me preguntan mucho como padre, aunque mis hijos son muy pequeños en este momento, y es ¿qué hago para educar a mis hijos? Y yo siempre respondo lo mismo, digo, no sé, yo no hago nada, digo, espero ser un buen ejemplo, pero una de las cosas que hago es llevarlos en la medida de lo que puedo a lo que yo llamo actividades de la vida real. Entonces, a poco que tenga que hacer un recado, a poco que tenga una reunión que me los pueda llevar, a poco que tenga algo, me lo llevo. Y esta me parece una idea muy interesante, porque el patrimonio no es solo dinero, el patrimonio es fundamentalmente experiencia, el patrimonio es lo que eres capaz de pensar, lo que eres capaz de proteger y lo que eres capaz de transmitir. Y por eso, quizás solo por eso, luego hablaremos con Borja de esto, cuando solo se transmite dinero, el dinero se acaba evaporando. En cualquier caso, vamos a hablar con Borja de esta y de otras cuestiones de dinero y de familia. Ahora sí que sí, vamos a por ello. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Borja Durán es consejero delegado de Wealth Solutions. Tiene este libro que de verdad te recomiendo, que es Gestión del Patrimonio Familiar. Además de este libro que he traído hoy aquí, El Arte de Invertir. Ambos te los recomiendo, son buenos libros, son sensatos, son cabales, son prácticos. Pero además tiene una vida. Y nosotros hemos llamado a nuestra querida Cristina Serrato, que es nuestra detective de almas, para que nos presente a nuestro querido Borja Durán. ¿Con qué? Con sus biografías con alma.
Borja Durán es fundador y consejero delegado de Wealth Solution y Finletic. Especializado en gestión patrimonial, gobernanza y estructuras patrimoniales, se ha formado en algunas de las universidades y escuelas de negocio más reconocidas del mundo. Hoy acompaña a particulares, familias y empresas en la toma de decisiones importantes. Es profesor de instituciones de prestigio, por supuesto en IPP, y escritor de 3 libros. Si algo destaca en él es su coherencia y esa mezcla poco común entre inteligencia estratégica, capacidad analítica y humanidad. Está profundamente orientado al crecimiento, pero nunca ha dejado de valorar lo esencial. Quiso ser astronauta, bombero, médico, ingeniero, deportista, de todo, hasta que descubrió su pasión actual. Tuvo una infancia feliz y abundante en comunidad, presencia y pertenencia. Creció entre abuelos, padres, tíos y 23 primos, haciendo vida conjunta en una urbanización. Recuerda con admiración a todos sus mayores, en especial a unos abuelos a quienes describe como máquinas perfectas del equilibrio vital. Trabajadores, deportistas, generosos y que no necesitaban discursos para enseñar valores porque los encarnaban naturalmente en su manera de vivir. De Antón heredó la disciplina, el orden, la excelencia profesional y el disfrute. De Maíma, la fuerza silenciosa y el sentido del deber. De Juan, la pasión, el buen humor y la cercanía humana. Y de Guadalupe, la comprensión sin juicio, la ternura y la modernidad emocional. Visionario, observador y persistente, disfruta con los retos o aprendiendo de la gente, que es brillante y optimista. Es ordenado, exigente consigo mismo, curioso, enfocado y con una mente que rara vez descansa. Necesita comprender el porqué de todo antes de decidir. Le emociona compartir lo que sabe, el éxito de los demás, las celebraciones familiares y ver crecer a sus hijos. La familia es su eje invisible. Su banda sonora, La vida es bella. Encuentra la felicidad en el tiempo compartido, la tranquilidad mental, estar sano, el descanso merecido después del esfuerzo, una conversación sin prisa, los paseos por el campo, el olor del inicio del día o el mar. Cree que el verdadero crecimiento nace de combinar esfuerzo y conciencia, de intentarlo siempre, aprender incluso de los errores y rodearse de buena gente. Y seguramente que un día, en ese futuro sobre que él tanto se proyecta, verá cómo sus hijos se sienten orgullosos de un padre que tuvo una carrera brillante, pero sobre todo fue un ser de gran corazón, motivo por una intención poderosa: ayudar a otros a evolucionar y tomar decisiones más inteligentes para vivir mejor su realidad. A vosotros. Gracias, como siempre, querida Cristina. Bueno, ¿te suena ese señor del que hablaba Cristina? Sí, algo. Oye, hablábamos antes de que la familia está en el punto de mira. ¿Tú también lo crees esto? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Tienes alguna idea al respecto? Bueno, yo tengo mi propia teoría, sí, pero me gustaría conocer la tuya. Es muy fácil, en mi opinión. La familia es el eje que une a las personas y si le quitas de ese soporte, los haces más débiles, más influenciables y más vulnerables. Yo creo que es importante ese mecanismo, ese sistema familiar, porque te ayuda desde que naces hasta que te mueres y te ayuda y te da soporte emocional, confort, orientación y además te hace pasar buenos ratos. Y si es tan obvio, ¿por qué está en el punto de mira? Básicamente porque interesa que perdamos nuestras capacidades de decisión, nuestra capacidad de pensar out of the box, nuestra capacidad de manejarnos por nosotros mismos. Es más fácil llevar un rebaño que llevar a una oveja. Así es, así es. Oye, sin embargo, el dinero es una fuente de conflictos. A mí me gusta mucho la metáfora esta que tú explicas del iceberg. Me gustaría que la compartieras, donde la parte que vemos del iceberg, que es solo una pequeña parte, ¿no? Porque el iceberg como que se ve una parte, pero hay como otras 9 partes, 8 partes debajo que están sumergidas, ¿no? Lo que se ve es el dinero, el coche chulo, no sé, el restaurante caro, estas cosas, pero debajo, lo que permite que eso esté flotando, lo que hay debajo es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, lo que hay debajo es lo que ha permitido que salga lo de arriba. Después de una gran vida profesional y exitosa y demás, lo que hay es mucho trabajo
y mucho esfuerzo. Y ese trabajo pues va acompañado de patrimonio social, relacional, de reputación, de los principios y valores que han permitido que eso se sostenga, de cómo se toman las decisiones en grupo, de cómo se prepara el relevo generacional, de cómo preparamos a nuestros hijos, de cómo preparamos incluso el patrimonio para nuestros hijos, sea mucho o poco. Todo aquello que sustenta lo demás es lo que permite que el patrimonio sobreviva. Si solo te fijas en la parte de arriba, lo más seguro es que se destruya la parte de abajo. Esto se ve muy bien en las empresas familiares. Las empresas familiares, el 90% está debajo del agua. En muchos casos llega un consultor de familia y solo actúa sobre la parte de arriba. Yo creo que todos los problemas o todas las fortalezas que hay en esa familia vienen de la parte de abajo, no de la parte de arriba. Es como si me duele la espalda y me voy a dar un masaje. Pues está fenomenal, pero el problema es que me hace falta unas plantillas para los pies. Entonces yo creo que hay que ir a la génesis del problema o a la génesis de las oportunidades. Y creo que a veces no se enfoca bien. Oye, parece que durante muchos años, ¿no? Incluso durante muchos siglos, parece que había un sueño que era como, oye, voy a ver qué le puedo dejar a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Y parece que eso ayudaba a construir, ¿no? O sea, era como, no digo que todo el mundo lo tuviera, ni siquiera explicitado de manera verbal, pero era como esa ilusión de, oye, voy a ver si ahorro algo y le hago la vida un poco más fácil a mis hijos o a mis nietos. Parece que esa tendencia, por parte de algunas personas, se ha revertido en los últimos años, décadas, ¿no? Me gustaría hablar de esto en el sentido de si crees que eso hace la vida mejor o peor de una persona. ¿Y qué opinas de esto? Bueno, yo creo es decir, esta cosa de me lo voy a fundir todo y mis hijos que se apañen, ¿no? Conozco los dos casos, ¿no? Yo, creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, en mi opinión, es una buena educación. Si podemos viajarlos por el mundo, tener experiencias cotidianas, llevarles héroes todos los días a casa, gente que les inspire y contarles ejemplos de cosas que ves, a veces positivas, a veces negativas, para que aprendan. Yo creo que históricamente se hacía mucho, ¿no? Que había gente que te contaba cuentos y te entretenía, porque no había televisión y no había periódicos. Yo creo que era la forma que trasladábamos el conocimiento de generación en generación. Yo creo que eso sigue siendo vigente hoy, que es muy útil, que a lo mejor si le cuentas un rollo a uno de tus hijos le resbala, pero si le cuentas una historia sexy con una moraleja interesante, de eso se va a acordar. Entonces la idea es intentar llevar todos los días ejemplos y cosas que nos pasan en el día a día para que sirvan para educarles. También es cierto, lamentablemente, es que nuestra capacidad de influencia con los hijos termina a los 13, 14 años. A partir de entonces les influye mucho más los amigos. Es más, de los 14 a los 24, probablemente todo lo que les llegamos va a ser contradictorio, va a ser resultante negativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que insistir, llevar esos ejemplos y demás. En cuanto a si tenemos que fundirnos todo el patrimonio, dejarle algo a nuestros hijos, yo creo que tiene sus pros y sus contras. Si les dejamos demasiado, en el caso de poder tener demasiado, los hacemos herederos profesionales. Y como vamos a vivir mucho tiempo, lo que les vamos a hacer es quitarles la ilusión de vivir. Porque claro, y luego llega una situación que es bastante incómoda, que es cuando empiezas a valer más muerto que vivo. Entonces incentivas algunas ideas que no son del todo favorables. Entonces yo creo que en la medida que podamos, si tenemos ciertos recursos, dotarles de la mejor formación del mundo, porque los hacemos independientes y los hacemos autosuficientes, les podemos ayudar a algunas cosas, pero mi opinión es que no debemos de malcriarlos o hacerlos unos muñecos, unas marionetas sin ningún tipo de esencia vital ni de ilusión por vivir. Otra cosa es que tengas un hijo con unas ciertas deficiencias que no les permitan valerse por sí mismo. Yo lo decía no tanto por eso, que también, que ahora entramos en eso, sino por el tema de cómo te plantas tú ante la vida, si piensas que te lo vas a fundir todo o si piensas que lo tienes que custodiar. O sea, yo creo que te posicionan la vida en un lugar diferente, ¿no? O sea, si yo tengo 100.000 euros y digo, mira, no sé lo que me queda de vida, pero me los voy a fundir, eso me pone en un lugar diferente que si yo digo, oye, estos 100.000 los tengo que custodiar, tenga o no tenga hijos, hasta el último día de mi vida para que me sean útiles, para que me rindan, no sé, como que creo que te ponen en dos posiciones, ¿no?, ante la vida. Sí, bueno, lo primero es que de momento no sabemos cuándo nos vamos a morir y por ello, además, como digo en broma, vamos a estar más tiempo muertos que vivos. Entonces hay que hacerlo todo bien, hay que vivir muy bien y hay que morirse muy bien. Entonces yo siempre creo que lo peor que nos puede pasar es que se nos acabe el dinero para un bienestar mínimo y básico antes de la cuenta. Eso es mal asunto, ¿vale?
Lo segundo es, hay mentalidades que me lo voy a gastar todo, y hay mentalidades voy a dejar algo para mis hijos. Hombre, yo creo que como si lo hacemos bien siempre va a quedar algo, porque si no vamos a pasarlo muy mal, pues ese algo hay que entender que es una ayuda para que ellos puedan prosperar de una manera más acelerada. Tampoco creo que porque les dejemos algo vamos a hacer que su vida sea mejor. Tengo mis serias dudas y también pienso que si les dejas en exceso, les cortas su vida, sus decisiones, sus retos, sus dificultades. Entonces creo que tiene que ser una combinación. Solo por añadir, en Latinoamérica hay una figura que en España no existe, que se llama las fundaciones de interés privado, que tiene una ventaja muy interesante porque lo que tiene son beneficiarios, no tiene herederos. Entonces tú puedes regular de alguna manera qué tipo de ayuda le vas a dejar a tus hijos y para que luego les pase a sus nietos, te pasa a tus nietos y luego a las siguientes generaciones, como puede ser la educación o un seguro médico o como puede ser algún tipo de asistencia. Eso lamentablemente no ocurre aquí y entonces, pues bueno, y además con ese sistema lo que haces es que no hay impuesto de sucesión porque solo cambian los beneficiarios. Aquí en España pues tenemos el impuesto de sucesiones que depende de las comunidades, pues es muy gravoso. Entonces, si dejas mucho, se lo va a llevar el Estado. Entonces ya empiezas a dudar si me lo gasto yo o se lo gasta el Estado. Y entre las dos yo lo tengo claro. Esto nos lleva a este tema que es este libro que se ha puesto muy de moda últimamente, que es el de Morir con cero, ¿no? Que tiene un poco que ver con esto, que es como una línea de pensamiento que aboca a las personas a, oye, el punto óptimo de morirme sería habiéndome gastado todo lo que he sido capaz de ganar y que la siguiente generación pues igual le dejo un poco o lo que sea, pero que el punto ideal sería averiguar el día de mi muerte y morirme con cero, ¿no? Y eso está llevando pues esto a muchas personas a posicionarse de una manera diferente ante la vida, ¿no? Yo no lo comparto, quizás es algo que está de moda o se comenta actualmente. Creo que primero no lo comparto por varios motivos. Uno, es imposible saber el día que te vas a morir. Segundo, no sabes, como digo yo, a nivel personal, a lo largo de tu vida te vas complicando a nivel patrimonial, si puedes, y a lo largo después te vas simplificando porque todo tipo de gestión lleva trabajo y esfuerzo y recursos para que vayas simplificándote. Entonces, como no sabemos cuándo nos vamos a morir, lo que queremos es que nos dé continuidad para no ser una carga para los demás. Por el mismo motivo, si no queremos ser una carga para los demás, tampoco le debemos de dar, por decirlo así, prioridad a nuestras necesidades que a las de nuestros hijos si les hemos dado una buena educación. Uh-huh. Si conseguimos hacerlo todo, pues mira qué bien. Pero yo a muchos clientes lo que les digo es, está muy bien que pienses en tus hijos, pero piensa primero en ti, que tú lo has trabajado, tú te lo has ganado, tú tienes que tener la seguridad de que vas a vivir hasta el último segundo respiro de tu vida bien, y si queda algo, que ojalá quede, pues que sea para tus hijos. Y de hecho esto lleva un tema que es que nosotros hay un ejercicio que hacemos a veces cuando hacemos temas de finanzas personales, que es el balance, oye, lo que tienes y lo que debes. Yo me he encontrado repetidamente a lo largo de los años personas que en el balance, en lo que tienen, ponen la herencia que van a recibir. O sea, como que lo dan por hecho. O sea, la casa de mi mamá, no sé, 500.000 euros. Digo, pero es tuya. No, vive mi mamá. ¿Pero te la ha pasado? No. Pero entonces no es tuya. O sea, no cuentes con ella. No cuentas con ella, porque la vida... Porque igual le ha hecho una hipoteca inversa y no hay casa. O, no sé, o pasa cualquier cosa. O sea, y como que hay muchas personas que planifican su vida pensando en lo que van a recibir. Que a mí yo como nunca lo he hecho así, no sé, me parece una cosa como muy, muy exótica incluso. Yo no recomiendo hacerlo así. Yo creo que tienes que vivir con tus posibilidades y si viene, pues como dicen los catalanes, más a más. Pero no contar con ello de saque. Oye, vamos a hablar de inversiones. Imagínate que recibes algo o imagínate que te lo has trabajado tú. A mí hay un tema que trabajas o que explicas con frecuencia en tus clases, que es el tema de los sesgos. Me gustaría que me explicaras qué es un sesgo y cuáles son los 2 o 3 más frecuentes. Sí, los sesgos son como cuando vas en el desierto y te imaginas que estás viendo un oasis y simplemente te vas acercando y el oasis no, es una ilusión visual, ¿no? Hay otro tipo de ilusiones visuales que son las ilusiones cognitivas, que son un poco películas que nos montamos en nuestra cabeza. Derivados, también si lo quieres enfocar así, que si llevamos, no sé, me lo invento, 300.000 millones de años en la Tierra viviendo, invirtiendo, llevamos menos del 1%. Por tanto, somos muy malos a la hora de invertir, no porque seamos torpes, sino porque no está metido en nuestro ADN. Entonces esas ilusiones nos hacen llegar a tomar decisiones que son contraproducentes.
Muchas veces digo que el mayor enemigo del inversor es uno mismo, ¿vale? Porque ¿qué suele hacer un inversor que no sabe y se deja llevar por sus impulsos? Pues si el mercado sube, compra más, y si el mercado vende, vende más, ¿vale? Eso casualmente en un artículo de Expansión de hace unos días, el mes de marzo fue muy malo y se veía como los particulares retiraban dinero de los fondos. El mes de abril ha sido muy bueno y se veía como los particulares meten dinero. Entonces yo creo que casi habría que hacerlo al revés. Cuando vaya mal, invierte, y cuando vaya bien, sácalo. Pero eso es como, o sea, en las 3 primeras horas que estudias inversiones te explican eso. Te explican, sí. Entonces yo creo que, ¿cuáles son los sesgos habituales? Pues, por ejemplo, uno es la miopía. Es decir, miro lo que ha pasado la semana pasada y en función de ese dato tomo las decisiones de hoy. Ahora, es que tienes una información muy poco relevante para tomar una decisión importante. Otro es el efecto, vamos a decirlo, móvil. Móvil de hablar. Alguien se va a comprar un móvil y se tira 2 semanas haciendo comparaciones de móviles, de las capacidades, la memoria, la rapidez, la cámara y demás. Y el móvil, pues no sé, vale 500 euros, 1.000 o 2.000, lo que sea. En cambio, va a pensar en su jubilación y tarda 2 segundos. ¿Y eso por qué es? ¿Porque nos angustia? No, porque cuando te gusta algo le dedicas tiempo y cuando algo te da pereza, pues le dedicas poco tiempo. Pero claro, desde un punto de vista psicológico normal, uno tiene una relevancia muy breve, porque el móvil te va a durar 3 años, 4 o 5 si lo estiras mucho, y lo otro te va a durar los próximos 25 años. Yo casi diría, dedícale 1 segundo al móvil y dedícale 3 días a pensar en tu plan de jubilación, ¿vale? Ese es otro. Y luego también hacemos cosas un poco absurdas, que es que si hemos invertido y nos ha ido bien, asumimos más riesgo. Cuando de verdad lo que tenemos que hacer es, si hemos invertido y tiene sentido, pues lo dejamos. Y si ha cambiado nuestros objetivos, tomamos decisiones. Otra, ya por añadir, no me quiero extender más, es un poco la envidia. Tú ves que fulanito le ha ido bien, ha invertido en algo, le ha ido bien, y vas tú y pierdes. Porque es que cuando él invirtió, pues a lo mejor no sabía ni por qué invertía y le ha ido muy bien, y ahora vas tú y lo sigues. Esto es como que te tomas una medicina, te va a ti muy bien, me la tomo yo porque a ti te ha ido bien. Pues buena suerte. Espero que no tengas una enfermedad oncológica. Y eso lo que genera es esto que llamas tú la cartera souvenir, ¿no? Sí. Que es como que alguien te habla de algo y, qué interesante, lo compro. Luego te hablan de otra cosa. Pero en realidad muchas carteras de inversión se generan así, ¿no? Bueno, yo te diría que el 99,9% de las carteras ¿Sí, tanto? Del mundo están mal invertidas. Están mal invertidas porque lo que hacemos es decorar nuestras inversiones. Entonces, invertimos, por decirlo así, de abajo arriba. Cada vez que tenemos algo de dinero que podemos ahorrar, ¿qué hacemos? Buscar ideas mágicas. ¿Para qué? Para forrarnos. Entonces te vas decorando tu patrimonio en función de ideas mágicas, que depende del banco que has tenido debajo de tu casa, depende de lo que te ha dicho tu cuñado, depende de lo que te ha dicho un compañero de trabajo. Y es como las medicinas, este me ha dicho que tome Lexatin, este que me tome algo para el cáncer y este para los pulmones. Y bueno, pues te vas haciendo un vademecum o una composición de medicinas en tu casa. Yo creo que la forma de hacer esto es hacerlo al revés. Empieza de arriba para abajo. El patrimonio es un medio para alcanzar un fin. Dime primero qué es lo que necesitas. Y siempre empieza por los objetivos de corto plazo. ¿Vale? De una manera muy resumida, yo diría... El patrimonio, el dinero podríamos ampliar. O sea, el patrimonio es un medio para alcanzar un fin, el dinero es El dinero es la herramienta que nos ayuda a conseguir parte de eso. Bueno, entonces, por hacerlo de una manera sencilla, yo diría, todos necesitamos una cantidad que lo voy a llamar mantener mi nivel de vida. ¿Y qué es mantener mi nivel de vida? Mis ingresos menos mis gastos. No todos los años ingresamos más de lo que gastamos. Hay años que gastamos más de lo que ingresamos, o bien porque estamos comprándonos una vivienda, una reforma, o tenemos que cambiar el coche, o lo que sea. Y también tenemos que destinar tiempo a formarnos. O sea que yo, claro, lo que haría es, dentro de ese mantenimiento de nivel de vida, formación, ¿vale? Como digo muchas veces, si te parece cara la formación, prueba con la ignorancia. Es mucho más rentable, lo digo en términos irónicos. Sí. Lo segundo que diría es, todos necesitamos un colchón, que puedo llamar así de broma, por si las moscas, ¿no? No es lo mismo estar soltero que tener 5 hijos y tu mujer. Pues yo tengo 3 hijos y mi mujer, pues necesitaré 5 por si las moscas, ¿vale? Si estuviese soltero, pues sería más pequeño. Luego, pues si quiero darles una educación algo superior de las que puedo, de las
de la pública o de la concertada o de las universidades, o quieren hacer algún tipo de programa de posgrado y los aceptan y son capaces de entrar en esos programas, pues oye, si puedo se lo voy a pagar, ¿vale? Entonces estoy haciendo esfuerzos de ayudarles en su carrera profesional. O sea, yo con eso ya cumplo con Dios y la patria, ¿vale? Luego, pues oye, tengo que pensar en mi jubilación. Pues mi jubilación, si queréis, de modo fácil y sencillo, son 25 veces tus gastos anuales, ¿vale? Quizás puedes hacerlo 25 veces tus gastos anuales cuando tus hijos hayan terminado la educación. ¿Para qué? Pues para vivir el resto de mi vida más o menos como vivo hoy. 25 veces tus gastos anuales independientemente de tu edad. Asumiendo que te jubilas a los 65. ¿Y si te quieres jubilar con 40 o con...? Pues necesitas más. Ok. Lo que hace ese dinero que tenemos, o sea, un error habitual es, como me jubilo a los 65 lo tengo todo en liquidez. No, los 65 sigues invirtiendo, eso genera rendimientos y vas sacando lo que te hace falta para vivir. Y llegará un momento a los 70, a los 80 que te empezarás a comer parte del patrimonio, pero ya porque necesitas menos y porque se acaba. ¿Vale? Estábamos hablando de de para qué quiero el dinero, ¿no? Entonces hablabas de, oye, lo que necesito para vivir, el colchón de tranquilidad o el colchón de seguridad o como lo queramos llamar, educación de hijos si los tienes, jubilación, ¿qué más habría ahí? Bueno, si quieres hacer algún tipo de aportación a obra social, pues podrías meterlo ahí. Y yo tengo una caja que digo, bueno, pues si me sobra algo y les digo a mis hijos, me tenéis que convencer mucho de que yo deje eso ahí, porque tengo muchas ideas y muy caras todas, para usarlo. Si me sobra algo, pues lo dejaré para vosotros, para que os ayude. Y entonces, cuando tengo esto definido... Y voy primero de los objetivos básicos a los más aspiracionales. Y cuando tengo eso definido, a partir de ahí empiezo a construir mi cartera, no al revés, que estábamos hablando de la cartera souvenir. La cartera souvenir, no he definido el para qué, y me dicen, oye, invierte en esta tecnológica. Oye, invierte en Bitcoin, te vas a forrar. Pisos en Cuenca, lo que sea, ¿no? No, lo que haces es, o sea, los ingenieros y cualquier persona lo que hace cuando tienes un problema complejo, nuestra vida es un problema complejo, lo que haces es lo divides en problemas pequeñitos, fáciles de resolver. Entonces, resolver mis necesidades para los próximos 12 meses es muy sencillo. Sé lo que voy a ingresar, sé los gastos que voy a tener, y si mis ingresos son mayores que mis gastos, soy ahorrador neto, y si mis ingresos son menores que mis gastos, pues tendré que tirar de las cajas que tengo debajo y subirme las necesidades o pedirme un crédito para hacerlo. Entonces, cada cajita tiene, como digo yo, un jefe. Hay 7 variables que determinan las inversiones. Uno es la rentabilidad, otro es el riesgo, la liquidez, los aspectos fiscales, circunstancias únicas, etcétera. Entonces, cada una manda, ¿vale? Entonces, en los objetivos que tengo de corto plazo, ¿qué manda? Pues la disponibilidad y tener poca variación, porque es que me lo voy a comer en 12 meses. En los objetivos que tengo más de largo plazo, ¿qué es lo que manda? Lo que manda es la rentabilidad. Como lo voy a tener a 20, 30, 50 años por delante, pues yo puedo asumir volatilidad. La volatilidad es algo que se compensa en el tiempo. Entonces, lo que no puedo es asumir mucha volatilidad. Volatilidad es que el precio sube y baja. Por ejemplo, del mismo bien. Invierto en bolsa y el mes de abril pues cae menos 5 y el mes de marzo y el mes de abril pues sube más 7. Vale. Y pues ya está. Pues eso, hombre, cuando cae menos 5 te pones muy nervioso y cuando sube más 7 te pones muy contento. Pues eso es natural. Con el tiempo se suaviza y casi ves una línea recta. Entonces, si voy a comprarme una casa, lo que no voy a hacer es invertir en bolsa porque igual mañana que tengo que dar la señal no tengo el dinero para darlo. Eso no tendría sentido. Vale, entonces tú lo que dices es, oye, vamos a ir definiendo varios apartados, ¿no? Cajitas le llamas tú, ¿correcto? Objetivos. Vamos a ir definiendo diferentes objetivos y en función de eso hacemos las inversiones de una manera o de coherentes con ese objetivo. Vale. ¿Y qué habría que hacer, así grosso modo, con cada uno de estos objetivos? O sea, vivir, colchón de tranquilidad, educación, jubilación, lo que tienes transgeneracional. Que hacer, lo primero es ir rellenando de los más próximos a los más aspiracionales. Cuando llenas un objetivo, vas al siguiente. Y cuando llenas el siguiente, vas al siguiente. O sea, no empezarías a hacer jubilación antes de tener colchón de tranquilidad. Hombre, yo no puedo pensar en mi jubilación si no como hoy. Tengo que comer hoy primero o ir al médico si tengo, antes de pensar en mi jubilación. Y de esa manera cada objetivo tiene una composición distinta de posibles inversiones y las tengo que hacerlo todo coherente. De todas maneras, que yo pudiera explicar a cualquiera por qué tengo tanto en monetarios, renta fija, renta variable, casas, negocios, porque todo tiene una explicación de atrás. ¿Vale? No improviso. Está claro. Y lamentablemente,
como seres humanos somos muy malos visualizando a largo plazo. Quizás nuestro horizonte temporal es fin de mes, ¿no? ¿Voy a llegar a fin de mes o no? ¿Me sobra algo? Pues me voy de viaje, me voy a cenar, ¿vale? Creo que somos malos en visualizar que nuestra vida va a alargar, que vamos a vivir muchos años desde el día que nos jubilemos y que por lo menos querremos vivir igual que hoy. Pero eso es tal cual en dinero, en salud, en todo, relaciones, en todo. empresa, en todo. En todo. Entonces, pero somos malos visualizando. Entonces, la gente empieza a pensar en su jubilación cuando tiene 55. Chato, te quedan 10 años, ya vas mal. Los holandeses empiezan en verano cuando tienen 15 años a pensar en su jubilación. La diferencia es que se jubilan, y los vemos por España tomando cervezas y con sus segundas residencias, y los nuestros pues están sentados en un banco en la calle viendo pasar a la gente. Hay diferencias. Uno tomó buenas decisiones. Yo digo que las decisiones inteligentes son las que tomamos hoy para que tengan efectos en el futuro. Si no las tomamos hoy, nunca llegaremos al futuro. Oye, en ese sentido, si tú hablas de 25 veces tus gastos anuales desde los 65 años, parece, o sea, con 65 años, parece que si quieres tener libertad financiera o jubilarte con 40 o con 50 o con 33, según este escenario, o sea, tú lo ves como bastante negro, ¿no? O sea, ¿Lo tienes que aumentar? Claro, pero tienes que aumentar una cantidad enorme. Enorme. O sea, ¿por qué digo 25 si vamos a vivir a lo mejor 35 años? Porque ese dinero que tienes invertido te va a generar rentabilidad durante los primeros años más de lo que consumes. Entonces, no te da para 25, te da para 30, 35. Y luego te lo vas comiendo. Vale. Esta conversación tú y yo la hemos tenido en alguna ocasión. Es que a mí esto de comerse el patrimonio como que no me acaba de gustar. O sea, como que no lo acabo de ver mucho. Digo, oye, ¿no interesaría tenerlo en algo que me rente? O sea, ¿no interesaría comerme el huevo en lugar de la gallina? Es decir, tenerlo en participaciones de empresas o en acciones o en inmuebles, sí, o en cosas que me den huevos y en lugar de ir comiéndome la gallina a trozos. Bueno, lo que vienes a decir es, ¿por qué no tengo más patrimonio y vivo de las rentas? Correcto. Es que no todo el mundo puede tener más patrimonio para vivir de las rentas. Pero si empiezas joven, sí, ¿no? Bueno, la experiencia no dice eso. Pero la experiencia no dice eso porque poca gente empieza joven. Pero digo que, o sea, me lo invento. Tienes... Mira, vamos a el salario medio en España, 2.000 euros. Invéntatelo con este escenario. Salario medio en España, 2.000 euros. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que has ahorrado un montón en tu vida y tienes 3 casas de 1 millón o 3 locales comerciales que te paga un 5% de rentas. Vale. Te está pagando 50.000. Por 3, 150.000. Le quitas gastos, le quitas impuestos y te llegan 100.000. Vale. Pero para conseguir 100.000 has tenido que conseguir 3 millones. Vale. Entonces, digo, cuando llegues a tener 3 millones hablamos de las rentas. Bueno, pero sí, pero fíjate, si el salario medio en España es 2.000, ya sé que no aspiramos a eso, pero el salario medio en España es 2.000. Digo, oye, para que te caigan 2.000 al mes no te hacen falta 3 millones, igual te hace falta 800.000. No, o sea, digo que todo es proporcional. Si necesitas sacar 24.000 al año y dividido entre 5, que no soy capaz de hacerlo así sobre la marcha, pues necesitas un patrimonio acumulado relevante. ¿Vale? Yo también creo que en España, hasta hace relativamente poco, bueno, hasta hoy, el gran ahorro de los españoles está en su casa. Sí. Y que suelen tener a medias con el banco. ¿Vale? Entonces, al final te pasas toda la vida pagando la hipoteca, ya llega el momento de jubilarte, ya has pagado la hipoteca y te queda la casa. Claro, si todo tu patrimonio es una casa, a día de hoy no se pueden vender los cuartos de baño, ni el hall de la casa, ni una habitación. Entonces tienes que venderla toda. Y para mantener la casa necesitas tener, pues hay que pagar un IBI, la comunidad, el seguro y demás. Entonces, yo nunca tendría el 100% de mi patrimonio en un activo ilíquido, que ahora pues se vende todo, pero en otras circunstancias no se vendía nada, no tenía ni visitas durante 3 o 4 años, en el que se me puede quedar vacía, o si yo no vivo en ella, o puedo hacer una hipoteca inversa, que está muy bien para las entidades que lo proveen, pero no tan bien para el usuario. Entonces, bueno, al final te quedas sin margen de maniobra. A mí no me gusta quedarme sin margen de maniobra porque me hace dependiente de las decisiones de los demás. Yo siempre digo que cuando las decisiones las toman otros por ti, igual no te gustan. ¿Vale? Igual te gustan, pero igual no te gustan nada. Entonces yo creo que lo importante es que tú tengas libertad para tomar decisiones. Y luego también
creo que es un mito bastante común en España, es que el primer día que te puedes comprar una casa y vas a vivir en esa casa toda tu vida. Eso es mentira. Primero porque la primera casa que te compras estás soltero, luego tienes pareja, luego tienes hijos, si consigue la gente tener hijos, que es otro tema que está cayendo enormemente, y luego resulta pues que tus hijos se van y la casa se queda pequeña. Hombre, asumir que la primera casa, no sé, de 60 metros cuadrados que te vas a comprar te va a dar para toda la vida es mentira, ¿vale? Oye, volvamos al tema del huevo y la gallina, que me parece un tema interesante. Entonces tú lo que dices es, oye, compremos huevecitos y a partir de cierto momento nos los vamos comiendo, Claro. porque a lo mejor no te da para comprarte una gallina, Eso es, justo, buen ejemplo. ¿vale? Si me puedo comprar un corral con 1000 gallinas, estupendo, porque tendré huevos de 1000 gallinas. Pero si me da para comprarme una gallina, el problema es que las gallinas se resfrían, se mueren o se las comen los zorros. Entonces, claro, vivir dependiendo de que a la gallina no le pase nada, pues a mí me inquieta. Vale, entonces el escenario ideal sería tener gallinas y huevos. Gallinas y huevos, pero comprar muchas gallinas con su granja y su comida y su seguridad y su tal, pues no es barato. Entonces no es para todos. Entendido. ¿Amancio Ortega va a tener algún problema de rentas? Yo creo que no. Bueno, pero yo no lo veo, fíjate, tan lejos. O sea, como que en realidad dices, si tú te lo planteas esto desde una edad relativamente joven, no me parece tan complicado aspirar a tener varias gallinas a lo largo de 20 o 30 años. Sí. O sea, me parece una cosa asequible para la mayor parte de la población, incluso con salarios medios o bajos. Pero cuando esas gallinas son edificios, son locales comerciales, son otras cosas. Puede ser cualquier cosa. O sea, yo pienso mucho en inmuebles porque me parece una manera muy fácil y muy asequible de empezar para personas sin grandes conocimientos. O sea, incluso aunque te equivoques comprando un inmueble en 20 o 30 años, esa microequivocación se la habrá comido el tiempo, digamos, ¿no? O tener participaciones de empresas, o tener acciones que den dividendo todos los años. O sea, cosas que todos los años o todos los meses rindan algo, ¿no? Puede ser. Yo, personalmente, cualquier cosa que me genera rentas, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque cada vez que recibes rentas, Hacienda te mete mano. Entonces yo prefiero invertir en cosas que se acumulen y yo decidir cuándo vender. Vale. Primero, cuando alguien te paga rentas, deciden ellos el día del mes o del año cuando te las pagan. Igual en ese momento no me hace falta, pero ya me han quitado el 19% o más. Entonces yo prefiero, no sé, invertir en un fondo de inversión, que es como un chorizo, y cuando quiero corto 2 rodajas. Me como las rodajas y ya está. Y dentro de 2 meses corto por 5 rodajas. A mí que me vayan pagando rentas todos los meses y que tengo que ir pagando Hacienda todos los meses, hace que mi patrimonio crezca a una velocidad Más mucho lenta, menor sí. que si lo acumulo. Y gano dinero con los impuestos que no he pagado. Que en un mes no es nada, pero a cabo de 20, 30 años, Es esos mucho impuestos dinero. que no he pagado me genera una riqueza extra. Entendido. Inversiones. Solo la rentabilidad es una de las caras. Antes has mencionado que había varios. Me gusta esta aproximación a la hora de elegir una inversión. Normalmente nos focalizamos en la rentabilidad, pero hay más caras. Explícanos esto. Sí. Bueno, dicho eso, lo último que yo miro en una inversión es la rentabilidad. Ahora lo voy a explicar. lo último. ¿Vale? Yo me gusta expresarme dibujando, pero lamentablemente soy un paquete integral. Entonces, intentaba pintar un decaedro, pero claro, ya si no sé pintar un cuadrado, un decaedro ya imagínate lo que sería. Entonces, un día apareció por ahí un hijo mío con un cubo de Rubik, así, moviéndolo. Entonces dije, trae para acá. Me acabas de dar la solución a mis problemas de dibujo. Entonces, un cubo Rubik tiene 6 lados y 9 piezas en cada lado. Pues todas las piezas son riesgos, menos una, que es la rentabilidad. Entonces, cuando alguien trae una inversión, ¿yo qué hago? Le doy la vuelta al cubo de Rubik y pongo la rentabilidad bajo la mesa. Y entonces, lo primero que hago es aplicar la regla de los 20 segundos. ¿Qué es la regla de los 20 segundos? Si en 20 segundos no lo entiendo, no es para mí. ¿Por qué? Como digo yo, la vida es corta para rollos largos. Lo que no entienda en 20 segundos no me toca. ¿Qué ocurre? En la medida que va pasando el tiempo, tu experiencia y tu conocimiento, sabes más cosas. Entonces, lo que tienes que hacer es meterte en cosas sencillas. Y si no lo sabes, te lo estudias y el año que viene lo vuelves a mirar. Pero este año ya no toca. Lo segundo que hago es ver si encaja dentro de mis objetivos. Yo qué sé, puede venir alguien y ofrecerme una granja de gallinas y digo, es que mira, las granjas de gallinas no encajan en mis objetivos. Entonces, lo que voy a hacer es no dedicarle un segundo. Si encaja dentro de mis objetivos, lo que quiero entender es
cómo está construido, cómo está estructurado. También quiero entender qué pasa si algo va mal, cómo me salgo, porque hay inversiones que te puedes salir y hay inversiones que no te puedes salir. Hago un inciso ahí, digo, cuando le pregunto a la gente qué es lo peor que te puede pasar con una inversión, te dice, no hacerla, que vaya mal, que te roben, que no sé qué. Digo, no, lo peor que te puede pasar con una inversión es que vaya mal y no te puedes olvidar de ella. O sea, una mala inversión que no te puedes olvidar de ella, porque tienes que dedicarle tiempo, dinero y recursos para matarla y darte las bases imponibles negativas. Entonces, dentro de las familias, instituciones que asesoramos, pues siempre tenemos lo que llamo el cuarto de los gatos o de los enfermos, que es la cartera de enfermería, que son todos los restos y cadáveres que tienen, que estamos esperando a ver si se autodestruyen porque nos cuesta dinero y tiempo. Eso suele pasar. Eso pasa en todos lados. Entonces, si empiezas construyendo tus inversiones de abajo arriba, como hemos dicho antes... ¿Algún ejemplo de eso? O sea, ¿qué puede estar en ese cuarto? Pues mira, tenemos un caso de una familia que invirtió una cantidad muy significativa en 90 inversiones en directo. ¿En directo? En directo, inversiones. Oye, pues un amigo, pues tengo una empresa que se dedica a hacer, no sé, baterías para coches eléctricos, otra que hace... O sea, como Business Angel. Sí, o empresas. Oye, una empresa que hace lavado de fachadas. Vale. Una empresa que hace tal... Bueno, pues de esas 90, 70 están en concurso, tienen 5 personas para matarlas, para hacer el seguimiento, abogados, porque ¿qué es lo que busca? Ya no busca recuperar el dinero, lo que busca es darse las bases imponibles negativas para deducírselas en las inversiones que van bien. Pero es que llevan 5 años. Entonces, cuando ves inversiones que van mal desde hace 5 años, siempre hay alguien en la reunión, ¿y esta inversión cómo vino? Entonces te la restregan, te lo sacan a la cara y entonces, bueno... Entonces yo prefiero ir a una fiesta que no sea tan divertida, pero volverme a casa, que ir a la fiesta más divertida del mundo y no volver a casa. ¿Vale? Pues yo creo que con las inversiones pasa un poco lo mismo. Hay inversiones, que es la última Coca-Cola del desierto, pues que bien para otro, pero yo en esas no me voy a meter. Y luego, pues también, como decía antes, quiero entender si algo va mal, cómo me salgo. ¿Vale? Y estas son las diferentes caras del cubo de Rubik. Claro. Y la otra es, vale, esta idea suena bien, me encaja. Un segundo, voy a salir al mercado a ver qué otras ideas sobre este mismo tema hay en el mercado para ver si me gustan más. No le doy la primera que venga. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Puedo tener fallos? Seguro. ¿Voy a limitar el número de fallos? Enormemente. Porque no me meto en nada que no me llaman o que no me hace falta. O sea, rentabilidad lo último, entonces. Primero la rentabilidad, lo siento por todos, la rentabilidad es mentira. O sea, dicho así. Porque el que te dice que va a generar una rentabilidad se la está inventando, porque no tiene ni idea. Porque depende de las licencias urbanísticas, depende del coste de los materiales, depende que si hay una guerra o los materiales no llegan, depende de que si el vecino te denuncia. No tienes ni idea de las rentabilidades. Por tanto, yo más o menos sé que ciertos activos generan una cierta rentabilidad. Y también sé cuál es la dispersión de esos resultados dentro del resultado esperado. Entonces, por ejemplo, si invierto en bolsa, yo sé que de media ha sacado inflación más 6, que sería hoy en día un 9%, pero sé que ha habido años de menos 50 y años de más 35. Entonces, sé que a un año no puedo estar, pero que a largo plazo esas subidas y bajadas se van suavizando y van dando un retorno cercano al 9%. ¿Habrá décadas que en vez de un 9 saque un 8,25? Sí. ¿Y otro que en vez de 9 saque un 11? Sí. Pero de media va a estar por ahí. Pero entonces parece que lo que hay que hacer es no complicarse la vida, comprar bolsa a largo plazo y a correr. Y para la mayor parte de las personas esto será una verdad. A seguir. Bueno, yo lo que creo es... ¿No? O sea, siguiendo esa lógica, oye, si más o menos lo haces a largo plazo... No, sí, pero... Bueno, hombre, claro, el colchón de tranquilidad no lo de vivir no, pero digo, inversiones sí, a la jubilación. Sí. ¿No? Un poco la forma de visualizar es lo siguiente. Si nos vamos a la Luna y vemos qué pasa en la Tierra en los últimos 200 años... Vemos que el PIB, el crecimiento económico de la Tierra, ha sido inflación más 3,5 aproximadamente. ¿Y qué forma ese PIB? Ese PIB lo forman las familias, las empresas y los gobiernos. Si me quito los gobiernos, me quedan empresas y familias. ¿Y qué genera más riqueza, las empresas o las familias? Las empresas. Me quito las familias. ¿Qué es lo que más...? Y entonces eso ha sacado inflación más 10. O sea, la mayor fuente de riqueza del mundo son las empresas. No hay otra. ¿Vale?
Y dentro de las empresas tenemos unas que cotizan en bolsa, que son muy pocas, y muchas que no cotizan en bolsa. ¿Vale? Entonces, si tengo mucho patrimonio, podré hacer inversiones, digo del 5%, porque son activos a efectos fiscales de patrimonio y sucesiones. Y si tengo poco patrimonio, no puedo entrar a una empresa porque va a ser insignificante lo que aporte y tampoco voy a contribuir nada, y tengo que ir al mercado de la bolsa porque ahí puedo comprar desde 100 euros todas las compañías del mundo. También digo que cuando invertimos en bolsa, lo último que tenemos que hacer es comprar compañías. No, compramos el cash flow corporativo del mundo. Y, por ejemplo, hoy en día que está la inteligencia artificial tan de moda, en todas las conversaciones diarias de todos, yo diría, no sé quién va a ganar. Y sé que el que gana hoy, mañana puede estar en los suelos. Si compro todas las empresas del mundo, sé que la que gane la voy a tener. ¿Y que van a desaparecer el 95% de ellas? Sí. Pero las 5 que queden van a generar más retorno que todas las 100 juntas. Entonces, mi objetivo no es buscar qué compañía lo va a petar, sino mi objetivo es tener exposición al cash flow corporativo, que es la mayor fuente de riqueza del mundo. Yo escucho eso, que yo di con esa clave de hace mucho, pero vamos, o sea, de pura casualidad, y a mí me da relax. A mí me daba, cuando empecé en todo este mundo, a mí me daba relax. Digo, no tengo que acertar, no tengo que ser el más listo. Lo único que tengo que hacer es no meter la pata durante muchos años. Yo arranqué así. Esta idea la saqué del hombre más rico de Babilonia, que decía, cada dólar ganado es un esclavo de oro trabajando para ti el resto de tu vida. Y esa idea, que me la leí en un AVE de Madrid a Valladolid, se me quedó grabada y dije, claro, si cada euro que entra aquí yo no cometo un error, esto funcionará a largo plazo. Y a mí me dio mucha paz esa idea de con no equivocarme es suficiente. No tengo que ser más listo, no tengo que acertar, no tengo que dar el pelotazo. No me tienen que dar el chivatazo para dar el pelotazo, ¿no? Sí, el problema ahí, volvemos a lo de antes, es que el mayor enemigo de ese proceso somos nosotros. Entonces, hay un vecino que nos da envidia, el cuñado que ha ganado mucho, te parece que eres tonto, que te estás perdiendo la última subida de moda de cualquier activo. Entonces, hay que hacer como Ulises, saliendo del puerto de Ítaca, hay que agarrarse al mástil, taparse los ojos y tú seguir tu rumbo para no haberte tentado por unas magníficas sirenas. Yo creo que, por tanto, hay que ir poco a poco y trabajándolo. Y el problema, como decía antes, es que al final, si tienes una buena inversión, vamos a suponer que tienes una cartera diversificada que genera un 6%, le quitas la inflación, que es un 3%, te queda un 3%, le quitas los gastos. Los gastos pueden ser desde el 0,5 al 2% y te queda una rentabilidad que puede variar entre el 1 y el 2,5% en términos reales, ajustado por inflación. Pero luego tienes que restar, si me permite la expresión, las cagadas que hacemos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si reducimos las probabilidades de cometer errores, ese dinero se va capitalizando en el tiempo y hace un efecto exponencial. Pero si cada 3 años cometemos un gran error, tenemos que volver a la casilla de cero. Y cometemos muchos normalmente. Muchos. Por impaciencia. Y por ambición, por impaciencia, por envidia. Por envidia. La has mencionado varias veces, la envidia. Sí, es un driver tan... Claro. ¿Por qué cuando estás comprando un coche nuevo bonito llega alguien y te lo raya? Por envidia. ¿Por qué si al vecino le va mejor que a ti, tu mujer te dice, joder, el vecino va mejor que a ti, y tú encima te enciendes, ¿no? O sea, en España la envidia es bastante... está bastante presente. Bueno, antes de seguir hablando con Borja, que todavía nos queda mucha tela que cortar, déjame que te cuente algo rápido, bueno, bonito y barato. Del 12 al 14 de junio vamos a estar haciendo Vivir con Dinero, una formación online y en directo, la única del año, solo la hacemos una vez al año, la última vez fue hace 12 meses, este año la volvemos a hacer. Además la hacemos con la participación este año de varias personas, que me acabo de dar cuenta que estás tú, según lo estoy contando, no me había dado cuenta. Este año además la hacemos con la participación de varias personas, donde vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de inmuebles, vamos a hablar de bolsa, vamos a estar hablando de diferentes inversiones. Y durante los 2 primeros días, el viernes y el sábado, estáis solo conmigo hablando de finanzas personales, explicando qué es el interés compuesto, qué es la capitalización compuesta, entendiendo qué es la inflación, cómo los impuestos te influyen y un montón más de conceptos. Formación práctica, bajada a tierra, con la garantía, como siempre, desde 2012, de IPP y mía personal de Sergio Fernández.
¿Dónde te apuntas? Porque el precio es regalado. O sea, es que cuando lo veas el precio vas a pensar que es un error. Es casi un regalo. De hecho, en cierto modo es un regalo. Pues aquí, en la descripción de este vídeo o en la descripción de este audio. 12 al 14 de junio. Y además te cuento una cosa. Este año te puedes traer a una persona gratis. Te traes a tu amigo, a tu pareja, a tu cuñado, a ese que te genera envidia. Te traes a quien te dé la gana y hacéis un planazo de fin de semana. 2 días y medio. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, aprendiendo de dinero. Vivir con dinero, bajado a tierra, fácil para ti. Y como somos IPP, como somos Pensamiento Positivo, recomendamos libros, que es una cosa que sabes que nos gusta. Si te está gustando esta conversación con Borja, déjame que te recomiende algunos libros. Y ahora, Borja, te pediré algunos libros que nos recomiendes. Pues para aprender más de inversiones y de dinero y familia, que es de lo que estamos hablando hoy. Mira, yo te quiero recomendar un libro, se llama Los secretos de la mente millonaria. Es fácil, es sencillo y es de mentalidad. Si no sabes por dónde empezar con todo este tema del dinero, es un libro de arranque, claro, es solo el principio, pero dicen que si te pierdes el principio también te perderás el fin. Es sencillo, es fácil, es de mentalidad. Como hoy estamos hablando de dinero y familia, te quiero traer un libro que es poco conocido, pero que a mí me gustó, que se llama Money Harmony. No sé si ni siquiera si está traducido como armonía en el dinero. Y habla de dinero, de familia, de dinero y pareja. Es un libro interesante para esto que estamos hablando hoy, que es dinero, relaciones, etcétera. Y te quiero recomendar, lo tengo aquí, El arte de invertir, pero sobre todo Gestión del patrimonio familiar, de Borja Durán, quien está sentado aquí a mi derecha. Y luego, para hablar de estos temas de inversión pasiva, que es de lo que estaba hablando ahora Borja, Un paseo aleatorio por Wall Street. Es un libro fácil, es un libro de entrada y que creo que te puede ayudar a entender algunas de las cosas que estamos hablando aquí. Y en cuanto a pelis, hablamos de dinero y de familia. Te recomiendo 2 pelis. Una, Nosotros los Nobles, que me la recomendó Borja, precisamente. Una película mexicana de qué pasa cuando cuando una familia no ha enseñado a los niños a gestionar el dinero. Y la versión francesa de la misma película, que es Ricos y Mimados. En realidad es la misma película, una ambientada en Francia, otra ambientada en México. Borja, recomiéndame 2, 3 libros de dinero que creas que puedan ser útiles. Bueno, ahora me venía a la cabeza uno que se llama La psicología del dinero, de Morgan Grenfell. Muy bueno. Que está muy bien, es un libro muy sencillo, que se lee muy ameno. No es muy técnico, pero ayuda a centrar algunas ideas. También me gusta mucho, os voy a recomendar libros muy sencillitos y fáciles de leer. Otro es un libro muy pequeño de John Bogle, que fue el presidente y fundador de Vanguard, la gestora de fondos indexados, muy famosa y presente en España. Que es un libro muy chiquito que se llama Invertir con sentido común, que te ayuda a centrar las ideas. Y otro libro muy pequeñito de James Montier, que él tiene uno así de gordo, gigante, sobre los comportamientos irracionales de los inversores y que se llama El pequeño libro de los comportamientos irracionales de los inversores. Y esto habla de los sesgos, ¿no?, que hablábamos antes. Sí. Sí, hay los sesgos, volviendo si quieres a ese punto, hay 2 tipos de sesgos. Los que tenemos de serie en nuestro ADN, que venimos cargados de ellos, y luego los que tenemos derivados de la falta de formación y conocimiento. La formación y conocimiento te permite solventar algunos de ellos y los otros, que son más difíciles de solventar, se arreglan mirando a gente que los comete para aprender de sus errores. Y esos son los que son consecuencia de millones de años de evolución. De mala evolución que tenemos. Tenemos ya 2 brazos y 2 piernas, pero esa parte se ha quedado un poco atrasada. Muy bien. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Bueno, seguimos charlando de dinero e inversiones. Entramos en la recta final de esta charla. Borja, no es lo mismo crear dinero que invertirlo. Requiere 2 habilidades diferentes, requiere 2 reglas del juego diferentes, requiere 2 sombreros diferentes. Háblame de esto. Sí, en general, cuando analizamos la evolución patrimonial de una familia, por ejemplo, una familia empresaria, por ponerlo así de una manera sencilla, hay 2 etapas. La parte empresarial, en la que el juego, el deporte, es concentrar todos los riesgos que tienes en ese negocio, dedicarle desayuno, comida y cena, fines de semana, festivos, días de guardar a esa empresa, y lo que haces es, cada vez que generas algo de recursos, los reinviertes en el negocio para seguir creciendo.
es la forma de generar cierto patrimonio de manera destacada, pero tiene mucho riesgo, como se ven en las quiebras empresariales o en los negocios que fracasan lamentablemente muchos. Y luego tenemos otra fase, que es, yo diría, la fase patrimonial, en la que ya no tenemos más dinero que invertir en el negocio porque ya hemos invertido mucho y nos damos cuenta que tenemos demasiado riesgo concentrado y empezamos a diversificar esos recursos que nos sobran. Esos recursos pues requieren una mentalidad y una forma de actuar distinta. Yo un poco lo dibujo, lo visualizo pensando que son dos deportes distintos, con dos balones distintos, con dos reglas distintos. Es como que uno jugases al cricket y en otro jugases al béisbol. Son distintos, las bolas son distintas, los jugadores distintos, el campo distinto. Y básicamente, para que se entienda fácil, cuando tú estás en el negocio y si algo va bien y tienes más recursos, lo que haces es invertir más. Pero en el mundo patrimonial, cuando algo va bien, lo vendes. Claro, ocurre ahí que si tienes o la misma persona tomando decisiones empresariales y al tiempo tomando decisiones patrimoniales, que la cabeza se le estalle porque no es capaz de separar. Entonces, suelo recomendar, siempre que se puede, que es que el que esté en el negocio no esté en la parte patrimonial y que las salas, el sitio, el lugar sean distintos para que uno no se confunda. ¿Y qué pasa cuando eres tú solo? Porque esto le pasará a muchas de las personas que nos escuchan. Soy autónomo, monto muebles, me va medianamente bien, quiero empezar a invertir, pero soy yo todo el rato. Bueno, pues entender lo mismo. Si tengo recursos que me sobra, pues a lo mejor contrato 2 personas más, 2 furgonetas más, compro más herramientas. Pero en un momento dado que ya tienes más gente de la que quieres gestionar, bueno, pues de lo que voy sacando lo voy invirtiendo de una manera razonable porque algún día este negocio se me puede hundir. ¿Tú recomiendas esta idea, que yo soy muy fan de esta idea de si tienes un negocio, una empresa, eres autónomo, da igual, como todo, no importa lo que pase, ahorra una parte de los beneficios cada mes o cada año? Sí, porque los negocios son vulnerables y creo que deberías... Es un número aleatorio, hay que ver, cada circunstancia, cada empresa es distinta. Pero si pudieses hacer, no sé, 50% a la buchaca del ahorro, 50% al negocio... O sea, tipo, soy autónomo y me he ganado mes y me sobran 3.000 euros de ahorro. ¿Y qué puedo hacer? 1.500 para comprar otra furgoneta, 1.500... para ahorrarlo para el futuro. Sí, tanto, 50-50. Depende bueno, ya sé. En qué estado esté la empresa, en qué estado... de edad tengas, en tus circunstancias y demás. Pero yo creo que conviene, y a título personal, empezando de muy joven con tu primer trabajo hasta que te jubiles, mi regla de andar por casa es que deberías de ahorrar un 30%. De tu salario. De tu salario, ingreso, lo que sea. Cuando digo esto me quieren fusilar, pero yo digo, no matéis al mensajero, yo solamente os digo, si queréis vivir igual que vivís el día que os jubiléis, tendréis que vivir peor hoy para luego vivir mejor. Si te quieres vivir mejor hoy, pues luego vivirás peor. Entonces, con un 30% con el interés compuesto, pues te permite, a grosso modo, que el día que te jubiles vivas igual que vivías. Yo fíjate que sin haber hablado de esto, nosotros en el Vivir con Dinero que hablábamos antes, hablamos de un marco de al menos el 20% y si puedes más. Bueno. Porque es que es de sentido común esto, es que es de sentido común. Sí, como te decía antes, nos cuesta visualizar lo que va a pasar a futuro. Y yo también como sugerencia diría, primero ahorras y luego gastas. No gastes y lo que te quede ahorras, porque entonces nunca ahorras. Claro, lo que pasa es que esto a muchas personas les choca, ¿no? Porque de repente dicen, claro, pero es que entonces no puedo vivir en la casa en la que vives. Y yo digo, exacto. Y entonces no puedo conducir el coche que conduzco. Digo, claro, exacto. Le digo, estás viviendo por encima de tus posibilidades. Te estás autoengañando. Entonces, mi reflexión es, vale, ¿cuándo quieres que te avise? Que vas fatal. Cuando te quede un día para que se te acabe el patrimonio y te mueres y vas a seguir viviendo, te aviso una semana antes, te aviso un año antes o te aviso 35 años antes. Yo creo que tenemos demasiada tolerancia a la incertidumbre, ¿no? No, yo creo que al contrario, vivimos muy relajados con la incertidumbre. Porque sí, eso, que vivimos muy tranquilos, o sea, que tienes 40 años, no tienes nada ahorrado y vives tranquilo. Sí, no hay problema, algo arreglaremos. ¿No? Sí, o sea, como que estamos felices, o sea, como que hay una confianza casi ciega en el Dios proveerá, ¿no? El horizonte temporal de mucha gente es final de mes. Si llego a fin de mes, pues ya está, misión cumplida, a por otra valla. Ya. Bueno, es que tenías que haberte quitado un 30% todos los meses
y eso haberlo ahorrado a la siguiente. Porque es que luego tienes que el coche se estropea, que tienes que ir al dentista, que tienes una reforma en tu casa, que se te ha mojado el suelo, además mala suerte, es el coche, la lavadora, la secadora, el tal. Sí. Y te quedas sin margen de maniobra. Totalmente. Oye, cuando llega el dinero, liquidez, herencias, planificación sucesoria, no vamos a entrar en detalle, pero dame tus 2 o 3 mejores ideas, Marco. ¿Sabes? Como las 2 o 3 cosas que hay que saber antes, durante y después. Creo que lo hemos comentado, ¿eh? Básicamente te llega cierto dinero y ¿para qué lo voy a utilizar? La gente le llega dinero y dice, a ver qué me compro. No, coño, ¿para qué te va a hacer falta y para qué lo vas a necesitar? El otro día Tan sencillo como eso. Sí, hablaba con una persona muy relevante del mundo textil y me decía, nosotros que tienen muchas miles de tiendas por todo el mundo, y me decía, partimos de la base que nadie que entra en una tienda nuestra necesita nada de lo que tenemos. Es decir, es todo capricho. ¿Vale? Entonces, pues yo creo que también, en general, cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, todo lo demás es capricho. Entonces, cuanto más caprichoso seas, peor vas a vivir después. O si tienes un problema de salud o un problema sobrevenido, lo vas a pasar muy mal. Entonces, vuelvo a la frase de antes, es si tú no tomas las riendas de tu vida, alguien las va a decidir por ti. Y seguramente no te gusten. Para cerrar, háblame de la industria financiera. Parece que yo a veces tengo la broma y digo, un supermercado, cambiamos de tema, pero digo, un supermercado es un campo de minas. O sea, tú entras ahí y tienes que leer etiquetas, te van a disparar, hay gente que lleva años pensando cómo hacer que te comas una cosa que no necesitas, que seguramente te va a sentar mal, etcétera. Y digo, la industria financiera es un poco igual, es un campo de minas. O sea, tú entras ahí, a la que te descuides, pisas una mina y te amputan una pierna, ¿no? ¿O qué? Hombre, hay de todo, ¿no? Es como, ¿todos los médicos son malos? No, hay médicos buenísimos y médicos malísimos o corruptos, por decirlo así. Y abogados igual, y ingenieros igual, y financieros igual. Yo creo que la industria, o llamar a la industria, el sector financiero, pues lo que busca es escalabilidad y hacer cosas lo más homogéneas posibles para todos los clientes. El problema es que fueses una tienda de ropa y tienes 3 tallas... Y de zapatos solo tienes el 44. Bueno, pues es que igual las 3 tallas no te van bien, los zapatos te van grandes o te van pequeños. Entonces yo creo que igual que cuando vamos al supermercado y queremos tener éxito, vamos después de comer y con la lista hecha, cuando vamos a una entidad financiera, del tipo que sea, tenemos que ir comidos y con la lista hecha. Con lo que hablábamos antes. Mis objetivos, mis necesidades y demás. También veo una tendencia que ciertamente me parece peligrosa, es el uso de la inteligencia artificial para las finanzas o el uso de la inteligencia artificial para la medicina o para lo que sea. ¿Vale? Yo creo que, primero, para poder dar una buena opinión de inversión personalizada a una persona y ajustada a sus circunstancias, tienes que saber mucho más el contexto, depende de su edad, depende de sus circunstancias, de su tolerancia al riesgo, de su experiencia pasada. Yo siempre digo, de broma, a los clientes es que les voy a dar siempre la segunda mejor opinión. Se enfada. Joder, dame la buena, ¿no? No me des la segunda. Digo, es que la primera no estás preparado para asumirla. Entonces te tengo que dar la mejor recomendación que se adapte a tus circunstancias actuales, a tu conocimiento y a tu experiencia. Y con el tiempo y la formación podré darte otra. Es como, oye, hay un tipo que va al gimnasio y que levanta 100 kilos en cada brazo. Pues yo no estoy preparado para hacer eso. Tendría que empezar, no sé, con 10, 15 o 20, no sé cuántos podrán ser, pero 100 seguro que no. Pues esto pasa lo mismo. Si le preguntas a una inteligencia artificial, pues igual te da el peso del de 100. Ya. Y entonces te lesionas y luego, si va mal, ¿a quién reclamas? Ya. Bueno, Borja, subimos la ventanilla, nos ponemos el cinturón de seguridad, ponemos el asiento en posición vertical y empezamos a aterrizar este viaje. Te voy a pedir para cerrar que me digas o que pensemos juntos cuáles serían tus 3 o 4, podemos dejarlo en 3 si quieres, mejores consejos para que el dinero y la familia vayan de la mano, se lleven bien y que el dinero nutra y permita que el amor fluya en la familia y que el dinero no sea una fuente de conflicto, sino una fuente de unión.
Dame 3 o 4 consejos, en un sentido amplio, patrimonio, relaciones, etcétera. Yo diría que la formación es importante. Uh-huh. Yo diría que la formación es importante porque te ayuda muchas discusiones o peleas absurdas. Me trae a la cabeza el hecho de 2 personas peleándose por una naranja, pero uno quiere el fruto y otro tiene la cáscara. A lo mejor se matan y no saben por qué se están peleando. Cuando tienes formación y conocimiento, evitas esas discusiones absurdas y te permite entender mucho mejor a la persona al lado y poder orientarle. Sobre todo caminar en la misma dirección, Sí, no tener que explicar perogrulladas, ¿no? O hablar el mismo idioma. Uh-huh. Siempre les pongo, por ejemplo, a alumnos que les doy clase y le digo, pensar en un perro, una raza de perro. Empieza uno, un San Bernardo, un Tekel, un pastor alemán. Y digo, es importante que si te voy a dejar el perro el fin de semana sepamos de qué perro es, porque si te voy a dejar un San Bernardo con las babas colgando y soltando pelo, en tu apartamento de 60 metros cuadrados igual no te convence, ¿vale? Entonces, con la formación ayudas a que todos los miembros de la familia entiendan los mismos conceptos, habrá unos que sepan más o menos, pero les ayudará a tomar mejores decisiones. Te lo compro, me gusta. Formación, ¿qué más? La formación. Lo segundo es intentar visualizar a medio y largo plazo las decisiones que tomas actualmente. O sea, si vives al límite, vas a vivir poco tiempo al límite. Es como si conduces al límite, en alguna curva te sales. Entonces yo creo que hay que intentar que a nivel financiero no vivamos al límite y dejarnos un margen. El 30 que hablabas antes, ese ¿no? 30%. Y tercero, todo lo anterior, tanto la formación como hablar y entender eso de ir al límite, si lo hablamos en familia, nos va a ayudar a conocernos mejor y a entender mucho mejor las necesidades de cada uno. También es verdad que, oye, que es ideal que la familia esté junta y trabaje, pero hay situaciones o circunstancias en que es imposible, por distintos principios y valores, por el mismo interés, porque uno no quiere asistir, porque otro acapara las conversaciones, etcétera. Creo que es ideal ir juntos, pero si no hay que ir juntos, tienes que ser autosuficiente para hacerlo. Entonces yo creo que es un error decir, bueno, como esto se encarga mi hermano, que lo gestione mi hermano. Bueno, primero, tu hermano, como esto se encarga mi marido o mi mujer. no, que se encarguen. Primero, que se pueden cometer errores y hay que saber. Luego no vale, hombre, si yo lo hubiese sabido, ¿no? Empieza la frase española o castiza del creíque y el pensique, pues son hermanos del tontique. Entonces, si no sabes, pues te metes en esos problemas. Yo creo que eso, pues visualizar, formación y hablar y entender que idealmente vamos juntos, pero que podemos ir separados. O que podemos ir de la mano de una mujer, de su marido, que decide a su marido, pero si su marido fallece, se queda completamente desvalida, ¿no? Entonces, que es obligación de todos saber. Y te va a servir para todo en la vida, para comprarte una casa, para tomar decisiones de ahorro de tu inversión, para financiar la educación de tus hijos, para cualquier aspecto. Borja Durán, muchas gracias. A ti, Sergio, por la invitación y por este podcast. Ha sido un placer. Hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy de dinero y familia. Hemos aprendido cantidad de cosas. Por ejemplo, que en familia necesitamos ponernos de acuerdo antes de que necesitemos ponernos de acuerdo. Que el patrimonio, hemos arrancado con esta idea, me parece esencial, no es solo dinero, también es patrimonio social, patrimonio relacional, reputación, preparación, educación. Hemos aprendido o recordado la teoría del iceberg y hemos aprendido conceptos curiosos como el concepto de herederos profesionales, también que el mayor enemigo del inversor es uno mismo y también hemos recordado que hay sesgos de inversión. Hemos aprendido que existe la cartera de inversión souvenir y según Borja, así se componen el 99% de las carteras de inversión con ideas mágicas. Y hemos aprendido también, o recordado, que el patrimonio es un medio para alcanzar un fin. Hemos visto que cuando nos planteamos objetivos económicos, los hay en diferentes etapas. Primero, pues el objetivo del dinero para vivir, luego el colchón de tranquilidad, la educación, la jubilación y si todavía tienes ganas de más, un objetivo transgeneracional. Borja nos ha hablado de que son 25 veces tus gastos anuales lo que necesitas para jubilarte con 65 años. Y hemos hablado un buen rato de gallinas, de huevos, de rajas de rajas de salchichón o de chorizo, etcétera. Hemos hablado de que hay 2 sombreros y 2 juegos diferentes. El juego de ganar dinero y el juego de invertir. Hemos visto también que hay muchos aspectos en una inversión y que la rentabilidad es solo uno de ellos.
Hemos recordado que somos malos visualizando a largo plazo, la regla de los 20 segundos. Y además, y para cerrar, hemos aprendido que para mantener el dinero y la familia juntos necesitamos formación, necesitamos visualizar y necesitamos hablar de las necesidades que tenemos para saber si podemos ir juntos o no. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast, esto es una tribu, esto es pensamiento positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.